Vamos a los datos actuales del tiempo, a ver cómo está la temperatura. A estas horas tenemos 20 grados, cómo se va a mantener el clima en los próximos días, si va a persistir este tiempo fresco. A estas horas tenemos un cielo despejado con una humedad del 40%. Soplan vientos a 18 kilómetros por hora del sector sur. Para la tarde, la mínima estimada es de 19, entre 20 grados. Para la noche ya entre 15 y 11 grados. Y para horas de la madrugada 10 a 8 grados. Sí. Significa que va a ser frío mañana. Sí. Bueno, ¿cómo se viene el pronóstico extendido? Mañana mitad de semana. Ojo con esto, porque la gráfica nos indica inestabilidad climática. Se anuncia lluvias para mañana con una mínima, ya decíamos, de 8 grados, una máxima de 20. ¿Cómo ahora? Temperatura agradable con un solcito que probablemente no esté mañana porque se anuncia tiempo inestable. Para el jueves, la mínima ya en aumento, 16, la máxima 25 grados. Para el viernes, parcialmente nublado el cielo, sube la mínima a 19, ya una tarde calurosa, 30 grados la temperatura y mucho mejor el sábado. Fíjate que cada fin de semana se disfruta de un sol radiante, un lindo fin de semana, y entre semanas siempre medio más complicadito con el tema de las temperaturas y la inestabilidad. Para el sábado, por ejemplo, 21 la mínima, 32 la máxima. Vamos a las cotizaciones de monedas. El dólar en la compra 6.750, en la venta 6.820. Vamos al euro, a 7.100 guaraníes en la compra, a la venta 7.350, está en alza. El peso argentino 50 en la compra, en la venta 65. Impresionante cómo está cayendo. En picada, en picada. Bueno, mientras que la moneda brasileña en la compra a 1.150, en la venta en aumento a 1.250 guaraníes. Bueno, es momento de hablar de uno de los temas referenciales, algunas emociones que siempre expresamos desde aquí, y esta situación realmente me preocupa y creo que nos preocupa a todos con la cifra de ayer, la cantidad de fallecidos en un solo día. Tres. Creo que es la primera vez que en un día se da tanta cantidad, y desde el sábado hasta ayer, 5. Ojo con eso. Y realmente me preocupa, en apenas 24 horas, el reporte oficial, y lo decía ayer Salud Pública, por eso tardó ya en horas de la tarde con su tuit, se registraron 3 muertes más por coronavirus. 2 de ellas en el este del país y la otra en la ciudad Coronel Oviedo. Estos 3 casos hicieron que la cifra de fallecidos por esta enfermedad ascienda a 25 en lo que va del inicio de esta pandemia acá, cuando se confirmaba aquel primer caso el 7 de marzo. El factor común entre los casos, es importante llevar en cuenta esto, enfermedades de base. Esta chica de 21 años creo que tenía diabetes y otras complicaciones. El resto tenía problemas pulmonares, con algunas enfermedades de base. Entonces, desde aquí instamos a extremar los cuidados, principalmente a aquellas personas que padecen de diabetes, gente hipertensiva, gente que tiene alguna enfermedad de base o está simplemente en el rango de edad de riesgo. Gente a cuidarse, y si sos joven, con más razón todavía, no porque te vas a enfermar ni vas a terminar en terapia, porque vas a contagiar a esta gente vulnerable, a tus padres, abuelos, y pueden terminar en una historia mucho más complicada. Y la siguiente historia me alarma, es lúgubre, es tétrico hablar, pero es la realidad. Tiene que ver con el tema de los cementerios en el este del país, donde se están registrando la mayor cantidad de fallecidos, y muchos también en baja observación en terapia. En el este surgió esta problemática bastante grave. Los cementerios no están preparados para sepultar a las víctimas de casos de coronavirus. Sí, no están preparados porque requiere y exige un protocolo que deben de cumplir justamente las empresas funerarias, y no están en condiciones. Y aparte que tienen miedo también, porque el simple hecho de una manipulación incorrecta pueden terminar contagiados todos. Bueno, el fin de semana último, un fallecido a causa del coronavirus no fue recibido en el Camposanto Municipal de Ciudad del Este. Sí, esa es la realidad.
Esto está ubicado en el barrio Don Bosco, entonces hay una alarma permanente de qué hacer y de qué manera cumplir con este protocolo y también darle una cristiana sepultura a la persona fallecida. Una preocupación, una alarma por parte de las autoridades y nuestra también acerca de estos casos. Y hay que ser conscientes, van a haber más fallecidos. Y esto me alegra y tiene que ver justamente con la reciprocidad, con la hermandad entre Estados Unidos y Paraguay, lo que también nos muestra que seguimos viviendo donaciones, porque todavía no pudimos ejecutar nuestro dinero que fue justamente reservado para esta pandemia, pero los antecedentes ustedes ya saben. Paraguay recibió la primera tanda de los respiradores donados por Estados Unidos para la lucha contra el COVID-19. En total llegaron 50 unidades que serán distribuidas de la siguiente manera. Ojo, 35 van al Hospital Nacional de Itagua, 5 al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente INERAN, 5 el Hospital Pediátrico de Costañú y otros 5 para el Hospital Regional de San Juan Bautista Misiones. Ahora esperan la llegada del resto de los respiradores que totalizan las 200 unidades. Cada país otra vez tiene y presenta situaciones excepcionales, esta es una de ellas. Conocemos el tema que fue tratado. La nota llegó por los canales correspondientes y el que se comunicó telefónicamente fue el señor Alderete. Llevó más de una semana el análisis de este caso en particular por la sensibilidad del tema. Bueno, de hecho es el tema del momento, las repercusiones de lo que ayer se hablaba y hoy se insiste en denunciar de ajustar un protocolo sanitario, ajustar el protocolo sanitario de todo un país a un pedido especial. Por lo menos eso es lo que nos hace presumir de todo lo que pasó cuando supimos que el presidente Macri llegaba a Paraguay. Una visita que hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo específico. Primero se hablaba que tenía algo relacionado con la Fundación FIFA, que él preside desde enero de este año. Después salió a hablar que tenía una relación con la situación actual de la región, con el tema del COVID, y también habló con Mario Abdo Benítez, algo relacionado al tema Mercosur. De hecho, que no se sabe bien cuál fue el motivo de la visita a menos de 24 horas rompiendo el protocolo del expresidente Macri. Acá hay dos puntos que es importante destacar. Por un lado, el tema del protocolo, haber ajustado documentos oficiales para que se permita, porque se incluyó en un documento exmandatarios donde no estaba, y esto lo reconoce el propio González y lo hicieron hace no más de una semana. Eso por un lado. Y por el otro, tratar de entender qué tan delicado el tema, qué tan imperante era, que requería sí o sí su presencia física en un momento de pandemia donde las fronteras están cerradas. ¿Qué es lo que lo obligó a venir a Paraguay? Cosa que no pudieron haber charlado a través de una comunicación virtual, o si se tenía que haber firmado documentos, enviar por valija diplomática, por Western, por cualquier sistema que llegue, firme y envíe. ¿Qué es el tema que sí o sí lo tuvieron que hacer face to face, cara a cara? Esa es la otra gran pregunta en esta historia. En el documento oficial donde se le autoriza al vuelo para su viaje a Paraguay, hablaba de algo impostergable, solamente lo único que se tenía relacionado a eso. Después no especifica, nadie sabe, nadie tuvo acceso al documento del pedido de Mauricio Macri al gobierno paraguayo para su ingreso al país. Nadie tiene certeza si es que presentó su test negativo de COVID dentro de los 7 días que dice este protocolo también. Y con relación a lo otro, evidentemente no se cumplió porque se observan las fotografías, en las imágenes, que no se llegó a aplicar el protocolo sanitario. Un expresidente Horacio Cartes que llegó sin el tapabocas, que se fundió en un abrazo con Mauricio Macri, algo que no está permitido.
y por otra parte las reuniones que se dieron posteriormente, no solamente con Horacio Cartes, sino que también con su entorno, porque Santiago Peña tuiteaba una reunión donde había 5 personas aproximadamente, todos muy cerca y también sin el tapaboca correspondiente. Bueno, ya tuvo repercusiones en el Congreso. Tenemos algo que compartió con nosotros la diputada Katia González, precisamente, que tiene que ver con un pedido de informe. Después vamos a hablar también qué respondía José Alberto Alderete, que fue el que, gestionó y pidió a Codena justamente esta autorización y lo confesaba ayer el propio González. Dice: la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, esto es un pedido que ella plantea justamente en la plenaria, va a plantear, solicitar informes del Poder Ejecutivo, Dirección General de Migraciones en los siguientes puntos. Informar sobre todos y cada uno de los documentos, resoluciones y explicaciones sobre los procedimientos y protocolos implementados en el arribo de la comitiva procedente de la República de Argentina que lideraba el expresidente de Argentina, el señor Mauricio Macri, en su visita de cortesía realizada en fecha 13 de julio del año en curso. Remita la lista de personas que arribaron en el vuelo de referencia con especificación del destino de cada uno de ellos. Informar quiénes fueron las personas beneficiadas y el motivo por el cual se realiza un tratamiento diferencial, bajo qué protocolos o procedimientos. También pide informar sobre la finalidad de la visita según registros y documentos otorgados por dicha dirección. Y esto no solamente causó un escándalo político acá en Paraguay, sino también es importante comentar que en Argentina ya incluso la propia presidencia de la República habló al respecto, aclarando que allá, por ejemplo, no es el Ejecutivo el que permite la salida, como lo es acá, sino es tribunales. El Poder Judicial. Creo que él tuvo autorización, pero no el que está detrás suyo, que es su custodio. Su custodio. De acuerdo a publicaciones en medios periodísticos, ellos, como seguridad de exmandatarios, también deben tener un permiso para salir del país. En este caso, no existe ningún tipo de registros. Hay repercusiones en la Cámara de Diputados en la Argentina también, que ya repudiaron en primer lugar el viaje realizado por Mauricio Macri en medio de la pandemia y la situación en la que se encuentra la Argentina actualmente, y por otra parte solicitan a la FIFA que remita informes sobre una agenda oficial que tendría Mauricio Macri en Paraguay, porque en Argentina la información apunta a que supuestamente el motivo del viaje tendría relación con la Fundación FIFA que él preside. Alejandro Domínguez, que es el representante de la FIFA a nivel sudamericano, la Conmebol, ayer a través de su jefe de prensa desmentía cualquier tipo de reunión oficial entre Macri y Domínguez. No está en la agenda. Y esto publicaba ayer el canciller argentino. Dice, creo que hay 3. Sí, en relación al viaje fuera del país del expresidente Macri, sí, aguardamos un ratito, sí. El anterior, por favor. Ahí está. En relación al viaje fuera del país del expresidente Macri, quiero aclarar que no son competencia de la Cancillería las salidas de ciudadanos al exterior. Ahí saca la nalga de la jeringa el Ejecutivo. Pero, a ver el hilo. A ver el siguiente tuit. Las limitaciones para salir del país son competencia del Poder Judicial, lo que decíamos, la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de sus incumbencias, se efectiviza cuando corresponde la restricción impuesta judicialmente. Bueno, al respecto, nos están avisando colegas de la Argentina, dice que allá la normativa indica que hay que hacer cuarentena por 14 días. El expresidente Macri está ahora en su quinta de los Abrojos, y está en camino ahora justamente la Dirección de Migraciones de Argentina, justamente para chequear eso. Está a cargo del municipio de Malvinas, Argentina, y romperla, se refiere a la cuarentena, implica violar el decreto del presidente del 20 de marzo, en su artículo 239 del Código Penal argentino. Y allá romper eso tiene carácter de delito. Y para todos, rige. Reitero, para todos, porque nosotros tenemos un protocolo que exceptúa. De acuerdo a lo que hoy estaban mencionando, al parecer, cuando hay un pedido, el Ministerio de Salud elabora un protocolo, hay un protocolo específico, van ampliando. Y en el caso de Macri, se elaboró ese protocolo, se incluyó en el protocolo la figura de presidentes y exdignatarios, porque hablan de fecha 9 de julio consultados, mucha gente que tiene relación con Codena.
coincidentemente casi en la misma fecha donde del entorno del expresidente Macri y de Cartes pedían a Codena la autorización para el ingreso a Macri. Exacto. Por lo que se deduce que fue un protocolo a pedido, a medida. Bueno, Macri, el expresidente, habló ayer con los colegas de GEN, Sí. justamente del grupo del expresidente Cartes. Y un poco la coincidencia del discurso y de lo que publicaba en Twitter Horacio Cartes, que fue una reunión para ver la situación regional del país. Exacto. Y en el tuit tanto de Cartes, y hago también referencia al tema de Santiago Peña, en los dos arrobaron a FIFA.com. Hacen referencia al tema FIFA, entonces deja otra vez allí picando la pelota porque en un momento ellos refieren que él viene en calidad de presidente de FIFA y al final para hablar de la situación regional nuevamente en el país y deja muchas dudas, pero en la entrevista él dice otra cosa, no habla específicamente del tema Fundación FIFA. Esto decía ayer, minutos antes de volver al aeropuerto y regresar a Argentina, el expresidente Mauricio Macri. Siempre que tengo una oportunidad quiero venir a este país que tanto quiero, con el amor que le tengo a todos los queridos paraguayos. Pero acá obedeció una invitación de mi amigo Horacio Cartes, presidente Cartes, para también repasar una agenda acerca del futuro, de cómo hay que salir de este momento de preocupación que ha significado esta pandemia. A ratificar que creo que Paraguay está muy bien preparado para lo que viene. También de cómo salir del miedo, porque el miedo ha llevado a la urgencia, a la tomada de decisiones apresuradas que pueden haber sido muy dañinas. Entonces lo que hay que volver es a la calma, a confiar en nuestros profesionales de la salud y empezar a retomar con cuidado y empoderando a la gente la normal actividad. Y también, bueno, por supuesto tuve la oportunidad de visitar también a mi otro amigo, el presidente actual, Mario Abdo Benítez, y hablamos básicamente de lo mismo. Agregaría la importancia de que el Mercosur no pierda el dinamismo que ha tenido en los últimos años y que avance en todos los acuerdos de libre comercio que había iniciado, como Unión Europea, Mercosur, Corea, Singapur, hay varios en carpeta interesantes. Así que, pero con los dos hombres que quieren a Paraguay, dos dirigentes importantes de esta región y que tienen muchas ganas de seguir apostando y ayudando a que su país salga adelante, como la misma que tengo yo, ¿no? De ayudar a que nuestra querida Argentina encuentre el rumbo del crecimiento. Y gracias a los paraguayos por haberme recibido una vez más con tanto cariño, desde las épocas que venía con Boca Juniors, que siempre he tenido una relación muy especial con el pueblo de Paraguay. Y aparte creo que de vuelta nos toca Boca Libertad en la Libertadores, ¿no? Dentro de poco, así que bueno, en septiembre, así que nos volveremos a enfrentar como adversarios, pero siempre con un enorme cariño entre las partes. Las declaraciones de Mauricio Macri. Queremos resaltar dos puntos, sí, de qué habló con Horacio Cartes y de qué habló con el presidente de la República. Lo que respecta al tema de Horacio Cartes, resaltamos esto. Decía en esta entrevista, pero acá obedeció a una invitación de mi amigo Horacio Cartes, presidente Cartes, para también repasar una agenda acerca del futuro, de cómo hay que salir de este momento de preocupación que ha significado esta pandemia. Esto se extrae textualmente de lo que dijo él justamente en esta entrevista, que fue la única que concedió justamente antes de partir nuevamente a la Argentina. Sigue diciendo, para ratificar que creo que Paraguay está bien preparado para lo que viene, también de cómo salir del miedo, porque el miedo ha llevado a la urgencia a tomar las decisiones apresuradas que pueden haber sido muy dañinas. Y cierra en lo que respecta a la reunión con Cartes, diciendo entonces hay que volver a la calma, confiar en nuestros profesionales de la salud y empezar a retomar con cuidado y empoderando a la gente a la normal actividad. Pero esto que no se puede charlar a través de Zoom nomás. Y se podría, y fíjate, ¿hace cuántos días se realizó la reunión del Mercosur cuando Paraguay entregó la presidencia pro tempore a Uruguay? Sí. Todo se hizo de forma virtual. Claro. Y si estamos hablando del tema Mercosur, estamos hablando ya de expresidentes, incluso lo pudieron haber hecho por otros medios también, de así ser necesario. Y como decía, si hay que firmar algo, hoy día también virtualmente se puede remitir por correo. Hay firmas electrónicas incluso que se puede hacer. Entonces, hasta este momento inexplicable esa visita de Mauricio Macri, rompiendo todos los protocolos
para venir por un par de horas a Es Paraguay. explicable. Lo que veo que es inconfesable del otro lado. No quieren contar. Inadmisible también. Totalmente. La falta de control para algunos sí, para otros no. Eso es lo que cuestionaban también en esa nota que remitieron a varias instituciones de la Cámara de Diputados, que para algunos sí, para otros no se cumple el protocolo. Entonces, de alguna manera, eso también es cuestionable. Y hablaba con relación al tema de Mario Abdo Benítez, decía, entre otras cosas, Mauricio Macri, también tuve la oportunidad de visitar a mi amigo, el presidente actual Mario Abdo Benítez, y hablamos básicamente de lo mismo. Agregaría la importancia del Mercosur, en este caso que la importancia del Mercosur no pierda el dinamismo que ha tenido en los últimos años. Y sigue diciendo, con relación a la reunión con Mario Abdo Benítez, Que fue y que salió de la galera, importante, porque esto no estaba agendado. Yo creo que después de tantas críticas que recibió también el mandatario y que presumo el entorno cercano de Cartes también se percató de eso y en una situación incómoda, bueno, ya que estamos, Tapio en su casa, famoso, le voy a pasar a visitar. exacto, de lo que se leía en los medios argentinos, que en principio se hablaba del tema FIFA, pero desde el momento en que se da la reunión con el presidente de la República, ahí ya cambia el panorama porque ya estamos hablando de una cuestión quizá política, interna, regional, entonces ya varía un poco. Y Hablaba del Mercosur, ¿no? sí, hablaba del Mercosur, de la Unión Europea, acuerdos que están pendientes con Corea, Singapur y varios en carpeta. Bueno, nosotros, hablando de tema FIFA, ayer cuando se habló de la posibilidad, porque él venía en carácter de la fundación FIFA-Com, nosotros hablamos con el entorno cercano del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, Wilson Smith, que es, un poco el representante de la FIFA acá en esta parte del continente, y nos negaban absolutamente de que haya una agenda oficial prevista, agendada para ayer, 13, de una reunión entre Alejandro y el expresidente Macri, porque vino en carácter de, dirigente de fútbol. No, entonces se descarta. Conmebol no tenía agendado, no estaba previsto y ni se hizo tampoco ninguna reunión. Entonces se descarta lo de la Conmebol. La cuestión esta deportiva. Y José Alderete, porque lo tiró al frente el embajador González, cuando le preguntaron e insistieron, pero ¿quién te pidió del entorno de Cartes? ¿Quién te pidió? Entonces dijo, no, José Alderete. Alderete, que es una persona muy cercana a el presidente actual, Mario Abdo, que está fuera del gobierno por el escándalo de Itaipú, pero una persona muy cercana a su jefe de campaña. Bueno, entonces él habría solicitado. Nosotros intentamos hablar con él, la producción le llamó, le atendió, pero se disculpó que no quiere hacerlo al aire porque dice él no tiene nada que explicar, que realmente sí fue él el que hizo esas gestiones, pero aclara que fue a pedido del entorno del expresidente Macri, que lo llamaron de Buenos Aires y que le pidieron por favor mediar para ver la posibilidad de su ingreso a Paraguay de Macri en una reunión que iba a tener con el expresidente Cartes. Y Mauricio Macri dijo que fue invitado por el expresidente, donde se supone que desde el entorno de Horacio Cartes se habría gestionado absolutamente todo para que pueda ingresar. Si yo te invito a vos, paraguayo, te invito, yo voy a gestionar tu venida. Pero él dice no, que vos le llamaste, mira, quiero irme a Paraguay porque me invitó y necesito. Bueno, esa es la versión de José Alberto Lereta. Tanto le invitó que le envió su propia aeronave para su traslado. Claro, porque pertenece a la tabacalera propiedad del expresidente. Es los documentos oficiales que vinieron de la Argentina, no de los ni acá. Exacto. De Argentina vinieron esos documentos. Tenemos el audio de la diputada Katia González al respecto, sí, sobre este tema. A ver. Si es que este señor ha cumplido todos los requisitos, como por ejemplo presentar su prueba de COVID negativo, si es que por qué motivo tan grave que no es humanitario se le autoriza la entrada, apeligrando, digamos, todo un contexto social en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Entonces ese va a ser un poco el tenor del pedido de informe, cuáles fueron los fundamentos, si él mismo cumplió con los protocolos, si en este momento todos los que se reunieron con él están en cuarentena o van a seguir andando a lo largo y ancho del país impunemente, si cuál es la percepción que tiene el Ministerio Público ante esta situación. Y bueno, esos serán algunos de los puntos que solicitamos al ministro asesor, ¿verdad? Va a ser difícil entender y encontrar una respuesta porque esta gente es soberbia
Nosotros en el caso de salud le habíamos pedido informe a Federico González y él nos respondió que no tenía por qué responder. Eso motivó que presentemos una reiteración de pedido de informe y bueno, cerrando los círculos para eventualmente plantear una denuncia por desacato. Acá tenemos que este señor que está al frente, nada más y nada menos, de todo lo que hace a los buenos humanitarios y comerciales, ha ninguneado a un poder del Estado y cree que él no tiene que rendir cuentas más que al presidente de la República. Y se equivoca, porque nosotros no vivimos en una monarquía. Con respecto a esto, porque ayer hablaba justamente el ministro Federico González, insistía que había una excepción que yo no sé si se creó ayer, anteayer o cómo, o si siempre estuvo establecido, para visitas de expresidentes o autoridades. Algo por el estilo fue lo que nos comentó. ¿Eso ustedes manejan si ya se tenía en cuenta desde el inicio de alguna manera de esta situación? No, esto no estaba alzado en el portal. No estaba alzado. Estas excepciones. Y por otro lado, resulta un contrasentido porque este señor Mauricio Macri no vino en su calidad de exdignatario para una reunión que tenga que ver con una cuestión de Estado. Él mismo en una entrevista a un medio de comunicación dijo que su visita era privada, de carácter privado. Que Claro, no tenía pero termina nada que ver reuniéndose con el presidente de la República. Claro, o sea, que qué simpáticos que son. Los dos son el presidente, todo bien. Pero no, acá las excepciones están establecidas para cuestiones de Estado, no así para cuestiones comerciales o de otro índole o conspirativas, si es que vos querés estirarme un poco la lengua. Diputada, ¿cuál es el mensaje que da el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al reunirse con Mauricio Macri, cuando ya prácticamente estaba en el ojo de la tormenta y se estaba cuestionando muchísimo esta visita? Él va y lo visita a Ambrú Villaroga. Ese es un punto y otro, y decía, todos tienen que estar en cuarentena. El propio presidente, entonces, Mario Abdo Benítez, tras esta visita, tendría que estar en cuarentena. Tiene que estar en cuarentena y esperamos que cumpla, así como en la Cámara por un supuesto COVID positivo, que después se descarta, nos ponen a nosotros en cuarentena preventiva, entonces este señor tiene que estar y ojalá que no esté en el Palacio, porque eso es un mensaje nefasto. O sea que acá la ley no se aplica, Pico, para ellos. Ellos no contagian COVID, ellos son inmunes. Acá están dando un mensaje súper peligroso a la ciudadanía y nuevamente le mojan la oreja. Le mojan la oreja porque ellos creen que viven y que el Estado es de ellos, es propiedad de ellos, y que los protocolos son para los otros, y a los otros se les puede procesar por participar de una caravana contra la corrupción, y a los otros se les puede multar por no usar tapaboca en un espacio cerrado. Pero ellos pueden estar sin tapaboca, pueden reírse, pueden abrazarse, pueden escupirse, pueden aerolizar en un ambiente cerrado, porque no pasa nada, porque son pues dignatarios. Que me dejen de joder, y disculpen la vehemencia, pero dan ganas hasta de apelar a la grosería. Son unos indecentes, unos inmorales, se están burlando del pueblo paraguayo. ¿Siente que la sensación que usted ahora, por ejemplo, nos está comentando, diputada, es la general? Ayer en las redes sociales, creo que siempre va a ser nuestro termómetro hoy por hoy en esta realidad, el comentario era prácticamente el mismo. Es que es así. Primero una carrera de caballo que autoriza el viceministro Rolón para sus correligionarios, pasando por encima de los técnicos. Ahora la visita porque la frontera no está cerrada. Ellos no contagian COVID. Entonces la frontera está cerrada para los compatriotas que están sufriendo, ya sin dinero, arrimados muchos en las casas de otros compatriotas o de extraños, justamente porque han ido en visitas muchas veces familiares, y se encontraron con una frontera cerrada, y para el gobierno no hay excepción. Bueno, Katia González, que es diputada de la Nación, diputada paraguaya, y la misma reacción también está del otro lado de la frontera. Exactamente, hay muchos cuestionamientos de los opositores a Macri principalmente con relación a este viaje relámpago, y no solamente los opositores, sino que se cuestiona mucho por la situación en la que está viviendo Buenos Aires actualmente con los casos de COVID, y eso lleva también a que ellos tomen muchas medidas relacionadas a este viaje. Tenemos el documento, a ver si podemos compartir en pantalla, y esto tiene que ver con lo que se pide en la Argentina. Ahí dice, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, proyecto de declaración. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
declara, me refiero a la Cámara de Diputados de Argentina, dice que expresa su preocupación por el viaje que realizó el expresidente Mauricio Macri desde el área metropolitana de Buenos Aires hacia la República del Paraguay en el actual contexto de alta circulación comunitaria de COVID-19 y que manifiesta repudio por su inobservancia a los protocolos sanitarios, recomendaciones y pautas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación respecto al distanciamiento social, dice. Y la última parte señala: asimismo, que vería con buenos ojos que el Poder Ejecutivo, mediante el área que corresponda, eleve un pedido de informes a la FIFA a fin de que se expida sobre la necesidad o no de realizar la reunión de forma presencial. Lo cierto y concreto que el expresidente Macri está de cuarentena en Argentina, justamente porque la ley lo obliga así, y son 14 días que tiene que guardar justamente este protocolo para cumplir, caso contrario, penado por la ley, y es delito. En la Argentina, por lo menos, se actúa conforme a lo que dice el decreto. Aquí pareciera ser que no pasó absolutamente Los perros nada. están farreando el sábado. Están ahí. No, bueno. A ver, tampoco el ejemplo desde arriba no son muy buenos que digamos, ¿eh? Hay más noticias. La juventud está tomando el timón, el mando acá. La única manera, ustedes no están cansados de los corruptos que les roben, no están robando a todos. La sanidad no están haciendo absolutamente nada. Bueno, una jornada de protesta ya arrancaba ayer en las tres fronteras, las que comparten justamente el litoral y frontera con Brasil. Pedro Juan, Salto del Guairá, también Ciudad del Este, que vemos en imágenes, y Encarnación. Pero está Joel López, que nos va a comentar más detalles al respecto, ¿eh? Exactamente, de una manifestación que se realizó esta mañana, creo que es independiente al tema de los comerciantes. Independiente, pero igual protestas que, bueno, exigen lo mismo. Exigen lo mismo. Joel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Rolando, saludos. Carlos, ¿cómo te va? Saludos a los televidentes. Justamente el hartazgo ciudadano ya se empieza a sentir aquí en la parte de la frontera. Ciudadanos autoconvocados salieron a las calles hoy, incluso sumándose también algunos comerciantes para poder repudiar el hambre y la corrupción, según ellos, ya existente en nuestro país. Por tal motivo se observan en las imágenes, también obligar a otros comerciantes a que se vayan plegando a esta protesta y hacer escuchar su voz de reclamo. Cerraron la zona primaria por algunas horas, se mantuvieron allí también creando el caos como siempre. En el tránsito ya posteriormente hubo un acuerdo, ahora continúa esta medida de fuerza también exigiendo la asistencia por parte de las autoridades y el fin de la corrupción en nuestro país. Se evidencia bastante, indignó bastante esa visita, la reforma del protocolo que favoreció al expresidente de Argentina. Todo eso se repudió aquí en la parte de la frontera. Las imágenes fueron contundentes y compartimos también con nuestros televidentes, como ya es habitual. La juventud está tomando el timón, el mando acá. La única manera, ustedes no están cansados de los corruptos que les roben, no están robando a todos. La sanidad no están haciendo absolutamente nada. Sin ustedes no se puede viajar. Sin ustedes no
Bueno, esto hizo, Joel, también que prácticamente haya sido nula la actividad comercial, la poca que hay por lo menos ahí en el microcentro de Ciudad del Este. Desde ayer la jornada ya empezaba a resentirse. Ya el 20% o el 10% de las ventas aquí dentro del perímetro de Ciudad del Este ya disminuyó. Hoy la actividad fue nula y van a continuar por varios días porque esta protesta, según afirman los organizadores, es por tiempo indefinido. Ya van a esperar la respuesta por parte de las autoridades, la mayor atención que ellos exigen también. Hay otra preocupación aquí en la parte de la frontera, Carlos, sí. El cementerio para los fallecidos por COVID-19. El fin de semana último, el guardiacárcel que falleció por COVID, cuyos familiares denunciaron que lo rechazaron del cementerio del barrio Don Bosco. Hoy conversamos con el encargado, nos dio algunas explicaciones. ¿Cuál sería el motivo? Falta de estructura, falta de personales capacitados y también los equipos de bioseguridad para poder de una u otra forma brindar ese servicio también a la población. La gran pregunta es ¿qué hacemos ahora con los fallecidos por COVID-19? Si bien se habla de un espacio en el kilómetro 12, hasta el momento tampoco es habilitado o no hay una comunicación oficial para la ciudadanía que diga este es el protocolo para los fallecidos por COVID, porque ya estamos teniendo 6 fallecidos aquí en Alto Paraná y eso es lo que va preocupando también justamente a la población. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba el encargado del Camposanto Municipal de Ciudad del Este. Ante la problemática que se dio el fin de semana último de fallecidos por COVID-19, el cementerio municipal del barrio Don Bosco de Ciudad del Este comunica a todos que no recibirán fallecidos por coronavirus por motivo de que no cuentan con las estructuras necesarias como corresponden con los protocolos sanitarios. Nosotros no podemos recibir acá a la gente que fallece de COVID por no tenemos estructura, porque la gente que fallece de COVID tiene que ser enterrado o incinerado. Y acá ya no contamos para bajo tierra, acá nosotros solo tenemos columbarios, y en el columbario no puede, según el protocolo del Ministerio de Salud. Bueno, es decir, entonces espacio no tenemos más. No tenemos espacio para bajo tierra, ya está lleno, pero solamente recibimos otro índole, otra muerte. En esta pandemia triplicó la muerte acá en Ciudad del Este al menos. Nosotros recibíamos por mes 20 a 25 y ahora estamos recibiendo 50 a 60 por mes. Ayer entró 5, antes de ayer entró 4, por ejemplo. Nosotros cuando viene alguien tenemos contacto directo con el Ministerio de Salud, entonces llamamos y nos decimos, no es, entonces recibimos. Todos los días es así, el protocolo va a seguir. El tema del protocolo sanitario es lo que ustedes no pueden recibir acá. Así mismo, como no tenemos condiciones para recibir acá, sí o sí tiene que ser bajo tierra o incinerado, entonces no podemos recibir acá en el cementerio de Ciudad del Este al menos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Porque uno viene en este momento difícil, busca ese respaldo y ¿cómo reacciona cuando ustedes le dicen no podemos recibir? Y la verdad que nosotros un caso recién tuvimos del sábado, ¿verdad? El fallecido, ¿verdad? Y es un momento difícil porque tampoco tienen apoyo del gobierno y vienen acá y no podemos recibir. Nosotros tenemos el futuro cementerio que está en 12 Mondal, ¿verdad? Pero ahí todavía no hay estructura para eso, pero en cualquier caso que si esto de repente aumenta los casos, vamos a utilizar para enterrar ahí, ¿verdad? Pero acá... ¿Es la medida más inmediata que se puede tomar? Se puede tomar. Nosotros, por ejemplo, el sábado le llevamos a los familiares, le dijimos, este va a ser el cementerio, acá se le puede enterrar ahora, le digo. Pero no había nada, entonces la gente no quiere también enterrar a su gente donde no hay nada todavía. Entonces optaron por un lugar privado, ¿verdad? En caso de que la situación se desborde, se tomarán otras medidas para dar solución a esta situación. Bueno, esta es la situación que las autoridades sanitarias deberán también tomar en cuenta, porque ahora esta es la preocupación de la población. ¿Qué hacemos con los fallecidos
por COVID-19, cuáles son las estrategias también teniendo en cuenta que un camposanto privado cuesta y la situación económica es cada vez más complicada aquí en la parte de la frontera, compañeros. Bueno, de hecho sí, es un tema, a ver, que a veces pasa desapercibido, pero es tan importante como también las medidas sanitarias, el control, el cuidado médico. ¿Qué hacer con nuestros fallecidos? Es un momento muy difícil, es un momento en el que la familia precisamente necesita de la contención de un sistema que, bueno, pueda ajustarse a los protocolos. Imagínate con el cuerpo encima, fallecido, el dolor, y que te rechacen el camposanto, porque no tienen las medidas sanitarias pertinentes. Acá también fue todo un inconveniente, y creo que a nivel privado hay una sola empresa que hace la cremación. Y bueno, y las otras que tienen todo un protocolo de bioseguridad para poder cavar y enterrar el cuerpo. Y a esto se suma la estigmatización, porque recuerdo el caso de Colón de los Vidos, que tuvieron que recurrir a una orden judicial para que en ningún lugar... Para quitar de un sitio del Camposanto y llevar a otro. A otro. Bueno, realmente una situación bastante difícil. Bueno, Joel, gracias por este reporte. Buenas tardes, estamos en contacto permanente. Joel López de Ciudad del Este. Bueno, último momento, ¿qué pasa en la DINAC? Hay casos confirmados de COVID-19. De hecho, que casi todas las instituciones públicas últimamente se están dando casos, y este es el comunicado que dio a conocer hace minutos la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Lamenta informar la confirmación de un caso positivo de COVID-19 de un funcionario de la institución que presta servicio en la oficina ubicada en el edificio de World Trade Center, en la Torre 2, piso 20. Al efecto, se activó el protocolo sanitario y se dio participación a la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, habiendo dispuesto el aislamiento de los funcionarios y de aquellos contactos directos por el plazo definido por las autoridades sanitarias. Asimismo, se llevó a cabo la desinfección del edificio. En tal sentido, las oficinas de la DINAC, situadas en el edificio del World Trade Center, Torre 2, piso 19 y 20, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Bueno, 14:02 en la República del Paraguay, sol radiante a estas horas y de la Cuarajumboria Juponcho. Sí, porque está fresquito afuera. De hecho, va a bajar la temperatura mañana a 8 grados, pero está muy agradable a estas horas por lo menos. A estas horas, 2 de la tarde, un poquito más, 20 grados, pero ya avanzando la tarde, seguramente tipo 5 o 6 de la tarde va a empezar a descender de forma importante la temperatura. Vamos a hablar de la gente pelotuda, perdón con todo respeto de los pelotudos, en serio. Llamar al call center 154, que es el soporte habilitado por Salud Pública para orientar, ayudar, instruir a la gente con síntomas de COVID-19. Pero se utiliza para bromas pesadas, innecesarias. Me hace recordar cuando se instalaba en los primeros tiempos el sistema 911, que recibieron cualquier cantidad de llamadas, y luego cuando empezaron a ser procesadas y las denuncias acercadas al Ministerio Público empezaron a disminuir un poco más. Quizás ese también sea el camino para el 154, una línea importantísima. Claro, porque es donde vos llamás si te sentís mal, si tenés síntomas, te instruyen, te indican. Incluso los pacientes que ya están con COVID positivo, es la línea habilitada para el seguimiento de todo el protocolo. De hecho, hay denuncias ya en la Fiscalía. La Policía de Delitos Informáticos está rastreando a la gente que hacen estas llamadas totalmente innecesarias, que puede significar entre la vida y la muerte en algunos casos, porque también hablaba la policía de un total entre 911 y 154, el 80% significa que 8 de cada 10 son bromas. Exacto, y el 154, que en los últimos días también aumentó la cantidad de comunicaciones relacionadas a casos sospechosos, de personas que llaman a decir que tienen síntomas y seguir las indicaciones que le dan desde esta línea de atención, que como decía, es importantísimo porque de alguna manera orienta al ciudadano de cómo comportarse cuando es sospechoso de COVID. La doctora Natalia Mesa es la directora justamente del sistema 154 y hoy charló con nosotros, esto nos decía. Sí, en este momento estamos recibiendo aproximadamente 1000 llamadas por día y desde que inició el 154 el 12 de marzo hemos recibido aproximadamente 77.000 llamadas. Tenemos un aumento muy significativo y progresivo en las últimas 2 semanas de las llamadas.
En cuanto a las llamadas y la denuncia concreta es el tiempo de espera, doctora. Entonces, ¿qué se le solicita del otro lado del tubo al que está llamando, del otro lado del teléfono? Porque eso, o de repente se corta la llamada o los tiempos son muy extensos, son las denuncias concretas. Y entiendo, en base a la cantidad de llamadas que usted menciona, evidentemente, algún tiempo de espera habrá. Sí, en este momento realmente el tiempo promedio de espera son 30 a 40 minutos. Hay momentos en que se prolonga eso. El sistema por defecto a los 40 minutos corta la llamada por una cuestión de programación que estamos tratando de subsanar. Y tenemos tiempo, o sea, colas de espera de 90 llamadas en algunos momentos, 30 llamadas en otros momentos. Entonces lo que le pedimos un poco a la ciudadanía también es que tenga un poco de paciencia y sobre todo que tengan en cuenta que esta línea es para dar respuesta a personas que tienen síntomas respiratorios y a las personas que son contactos directos de casos positivos que conformaría su árbol de contacto y que requiere hacerse la toma de muestra para el seguimiento. Reiterar cuál es el procedimiento y cuáles son los casos en que uno debe llamar, doctora, porque a veces justamente no se cumple específicamente con todos los requerimientos y hace que el proceso sea más lento, ¿verdad? Así mismo, porque pasa por un primer filtro, que es un sector del call center que recibe todas las llamadas, en la cual se define si la persona cumple criterios para agendamiento de test. Debe ser atendida por salud mental, que tenemos un área de salud mental, o por un médico dependiendo del caso. Si se cumplen criterios, los criterios para toma de muestras son tener 2 o más síntomas respiratorios. Estos síntomas respiratorios son congestión nasal o rinorrea cuando chorrea la nariz, dolor de garganta, tos, dificultad para percibir olores y sabores y dificultad para respirar. Con 2 o más de estos síntomas, si el paciente no está grave o no es muy prolongado y a quienes les recomendamos que vayan al servicio de salud más cercano, entonces se procede al agendamiento, así como para quienes son contactos directos de los casos positivos. Si ambas personas involucradas estaban totalmente equipados, totalmente cumpliendo los protocolos, no es ir y yo ya quiero igual reservar un hisopado o algo así, porque también hay una cuestión de que hay personas que están en una lista de espera y que sí cumplen con los otros requisitos. Así mismo. Se tiene que cumplir el criterio para que nosotros le podamos agendar para la toma de muestra. Hay veces que dice, bueno, es que pasó por enfrente a la oficina o estuvo en el mismo entorno, pero si no es un contacto directo, entonces no cumple los criterios. De hecho, que cada entorno laboral hace una categorización de quiénes son los que cumplen criterios y luego se le hace la recomendación que llamen para el agendamiento. ¿Por día cuántas llamadas recepcionan por día aproximadamente? Y estamos recepcionando aproximadamente 1000 llamadas por día. Bueno, ¿y cuántas personas están trabajando actualmente en el 154, doctora? Sí, tenemos por turno, los turnos son de 6 horas porque más de eso es imposible atender el teléfono, no es recomendable. Entonces cada turno tiene aproximadamente entre 15 y 20 operadores que están atendiendo. Bueno, tenemos que hablar de esto que ocurrió en Concepción. Llegaron a los golpes un concejal municipal y un ciudadano que se encontraba indignado contra la administración del intendente Urbieta. Protagonizaron un bochornoso incidente. Vamos a saber que ya son vaya por la primera concejalía, pero son concejales, amigo mío. Si hay algo que ya por ahí, que ya la tenemos que va a tener un tente para. Todos son las mismas, la mitad entero está en un día para que bebé un intendente panendo primera vez. Otro ahí, intendente antiguo, pero cuál está que hubiera ahí. Inútil. Miguel Domínguez, concejal municipal liberal de Concepción, y Rodney Calonga, ciudadano indignado contra la administración de la municipalidad, protagonizaron un vergonzoso espectáculo frente al Palacio de Justicia de Concepción.
Según testigos, el concejal Domínguez estaba en una entrevista radial frente al Palacio de Justicia cuando un ciudadano lo escrachó por su actitud supuestamente permisiva hacia las denuncias de irregularidades contra la administración de Alejandro Urbieta al frente de la Municipalidad de Concepción. Por la primera concejalía, pero son concejales, amigo mío. Si hay algo que ya por ahí, ya por ahí que ya. La tenemos aquí, baja, tenemos tendepa. Todos son las mismas, pues la mitad entero está en un día para que bebe un tendepa, no mira, ves. Otro ahí, intendente antiguo, pero cuál está tiuriera ahí. Acojalo, más soy no, salvar soy no. Inútil. Al término de la nota, el concejal ofuscado fue directo a agredirle al escrachador, que lo seguía filmando con su celular. Pese a la intervención policial, el acto violento continuó durante varios minutos. Y son dos agentes policiales, no hay forma de sostenerle a Miguel Domínguez y sigue con intenciones de llegar. Le pega incluso a un policía, le patea en estos momentos a Ronnie, otra patada a Ronnie Calonga, otra patada, tercera, cuarta patada, le llega al estómago del agente policial. Está a punto de derribar a un agente policial. Hay otros agentes policiales que se sumen en estos momentos y le da una bofetada a Ronnie Calonga y sigue. No es la primera vez que frente al Palacio se produce un enfrentamiento que tiene como trasfondo la administración municipal de Urbieta. Hasta la fecha ya se registraron varios episodios violentos en consecuencia de la cuestionada gestión del intendente liberal Alejandro Urbieta. Con 20 minutos en la República ante el Paraguay, 20 grados la temperatura. Agradecemos su tiempo. Está con nosotros la doctora Elizabeth Balinotti, endocrinóloga. Y vamos a hablar sobre este tema que realmente en cierta manera preocupa porque estamos viendo la cantidad de gente fallecida por el COVID-19 y en un gran número aparece pacientes con antecedentes precisamente que tienen que ver con esta situación de enfermedades de base. Bueno, la tenemos a la doctora. ¿Ya está en comunicación? Sí, me confirman. La doctora Elizabeth, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un placer, Rolando, también. Gracias por tenerme. Bueno, acá la diabetes nos preocupa porque vemos, ayer se confirmaba un caso de una joven de 21 años, Ciudad del Este, padecía de diabetes. Creo que hay otros casos también donde aparecen los pacientes fallecidos con diabetes. La pregunta concreta, ¿qué hace la diabetes que lo vuelve mucho más sensible a este tipo de pacientes, doctora? La diabetes es una enfermedad compleja, crónica, inflamatoria, que predispone al cuerpo a no poder defenderse de una forma adecuada de las infecciones, tanto virales como bacterianas. Entonces, es un estado en el cual el cuerpo tiene cierta desventaja frente a cualquier estrés externo, como podría ser una infección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando los niveles de glucosa no están bien controlados, los glóbulos blancos no funcionan bien, las arterias están más inflamadas y también predispone a otras complicaciones que se ven asociadas con el COVID, por ejemplo, que sabemos que es una enfermedad que se asocia también con coágulos y con lesiones arteriales, ¿verdad? Entonces, el paciente se encuentra realmente mucho más indefenso cuando tiene diabetes y una infección viral, y en este caso con el COVID también. Pasa lo mismo con la influenza, pasa lo mismo con las neumonías. Es decir, los pacientes que tienen diabetes tienen mayor riesgo de fallecer incluso con este tipo de infecciones. Bueno, entonces, un paciente con diabetes es altamente vulnerable que cuando padezca de esta enfermedad su situación se complique por encima de cualquier otro paciente, doctora. Asimismo, incluso si
si te fijas en los criterios de vulnerabilidad que el Ministerio de Salud Pública ha publicado ya, que ha puesto un puntaje, la diabetes tipo 2 descompensada, es decir, con una hemoglobina glicada mayor a 7,5 a 8%, tiene 5 puntos, ¿verdad?, de vulnerabilidad. Entonces hace que esas personas realmente sean consideradas vulnerables. Y también te quiero decir que los pacientes con diabetes normalmente también son obesos, son hipertensos, ¿verdad? Y son en realidad una sumatoria de factores que hacen el empeoramiento del pronóstico de estos pacientes. No solamente son diabéticos generalmente. Por ejemplo, si un paciente con diabetes tipo 1 de larga data o tipo 2 que tiene una insuficiencia renal, esto también va empeorando el pronóstico, es decir, la sumatoria de patologías crónicas que se van adosando una a la otra, ¿verdad? Y hace también difícil el manejo. ¿Y cuál es la sugerencia para los que tienen diabetes en esta situación? ¿El mismo cuidado que tiene una persona que no tenga una enfermedad de base o cómo se actúa en este caso, doctora? Bueno, la mayor recomendación es mantener el distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, ser totalmente criterioso con la cuestión de recibir gente en la casa, ¿verdad? Cuidarse muchísimo porque no tenemos una vacuna, ¿verdad? Entonces, si estamos expuestos al virus, por supuesto las personas con riesgo, como son los pacientes con diabetes, hipertensión o obesidad, podrían tener un desenlace fatal, ¿verdad? Y hay que entender que en todo el mundo realmente los pacientes con diabetes, obesidad e hipertensión son los que han fallecido en mayor cantidad. En cuanto a la población, en el sentido del total de la población, ¿qué porcentaje se estima padece de diabetes y que sabe que está enfermo? ¿Y qué porcentaje no lo sabe, doctora? Nuestros datos oficiales son del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, son datos de una encuesta de salud, ¿verdad? La primera encuesta de salud llevada por el Ministerio, y 9,7% de los pacientes, de las personas adultas en Paraguay tienen diabetes oficialmente. Estos valores pueden ser realmente mucho más altos, ¿verdad? Se supone antes, digamos en la época del 2000, 2010, se creía que el 50% no sabía que tiene diabetes, pero actualmente creemos que entre el 25% nomás es que no sabe que tiene diabetes. La diabetes en Paraguay es una enfermedad muy visibilizada. Quiero decir que tenemos una de las mejores leyes de diabetes de toda Latinoamérica y la provisión de insulina está realmente impresionantemente bien hecha en Paraguay, tanto por el Ministerio de Salud como el IPS. Pero igual es una enfermedad de difícil manejo, que necesita muchísima disciplina del paciente, ¿verdad? Y hacerse el mismo cargo de todos los cambios que tienen que ser radicales, tanto en la dieta como en el ejercicio, como en la disminución de peso, como en los cuidados de la presión, en fin. Entonces hace que eso sea realmente un poco difícil de sobrellevar en algunos casos, ¿verdad? Ahora, doctora, hay una preocupación también, porque dentro del cuadro de personal de blanco hay muchas personas con diabetes. Sabemos que ellos se encuentran en un lugar muy sensible. ¿Qué hacer cuando en tu equipo tenés un personal de blanco que es diabético? ¿Apartarlo? ¿No se recomienda las actividades que realiza de forma cotidiana? ¿Cómo actuar en esos casos? Porque recibimos un montón de mensajes en este tiempo de gente que tiene miedo por su condición de estar trabajando en un centro asistencial y no saber qué hacer. Bueno, todos los diabetólogos y endocrinólogos del mundo trabajamos por la no discriminación laboral de los pacientes con diabetes, ¿verdad? Y para eso tenemos entonces este puntaje de vulnerabilidad que ha hecho el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que si el paciente tiene diabetes, pero está bien controlada, entonces su riesgo es solamente 0,5 en esta escala. Pero si tiene diabetes mal controlada, hipertensión y obesidad, los números van sumándose. Y si tiene un puntaje mayor a 5, entonces entra dentro de los criterios de vulnerabilidad y puede hablar con recursos humanos para ver si tiene un permiso para no estar en ese lugar donde hay realmente COVID positivo, pacientes con COVID, ¿verdad? Pero no todos los pacientes con diabetes tienen que dejar de trabajar porque estamos en pandemia. No todos. Y entendamos, ¿verdad?, que no solamente el personal de salud, toda la gente que trabaja en todos lados va a encontrar que por lo menos
dependiendo del rango etario, por encima de los 55 años, casi el 20% de los pacientes, de las personas tienen diabetes. Si vos haces una encuesta entre tus allegados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer que no trabajen los pacientes con diabetes, sino aquellos que están descompensados solamente. De los tipos de diabetes, hay varios, ¿no? Si nos puede comentar, y si hay algunos de estos varios más vulnerables o todos son tan peligrosos como se los ve y se los escucha. Bueno, realmente existen varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 que vemos frecuentemente de inicio en la niñez o en la adolescencia, que se caracteriza fundamentalmente por la pérdida de la funcionalidad de las células beta del páncreas que producen insulina y por lo tanto necesitan insulina para sobrevivir, ¿verdad? La diabetes tipo 2, que es la que vemos en los pacientes que son diabéticos después de los 30, después de los 40, cada vez más jóvenes realmente por la obesidad y el sedentarismo, pero que no necesitan insulina al principio del tratamiento al menos. Y la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece durante el embarazo por primera vez, ¿verdad? O en cada embarazo vuelve a aparecer. Entonces, no es que una sea más peligrosa que la otra. De hecho, son todas, son criterios de vulnerabilidad cuando están descompensadas, de verdad. ¿Sí? No es que una sea más peligrosa. Lo que hay que entender es que la superposición de patología es lo que hace que haga que sea más peligroso aún. Obeso, diabético, hipertenso, ahí su riesgo aumenta muchísimo. Bueno, doctora, acá no hay mucho que... Sí, me decías, perdón. Por eso digo, más que los jóvenes, por ejemplo, piensan, no, yo a mí si me agarran no me va a matar o no va a hacer nada, pero la responsabilidad pues es para todos. Si una persona joven tiene COVID, pero en su casa tiene un padre o una madre con diabetes y estos se contagian, es realmente una responsabilidad muy grande cuidarnos todos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted. Como decíamos más temprano, uno como joven dice, no, y aparte voy a ser asintomático, yo estoy bien de salud, pero hay que ser un poco más consciente y pensar en el prójimo, en la persona próxima ahí, papá, adulto mayor, abuelos, gente con una enfermedad de base que quizás sea más vulnerable, quizás vos no termines en cama, pero el ser querido sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Así mismo. Y la mortalidad en realidad en Paraguay tenemos que decir que no es tan alta, ¿verdad? Pero esto se puede disparar si nosotros nos volvemos irresponsables. Nuestra población está en manos de sí misma, ¿verdad? Totalmente. Porque en ningún país del mundo el sistema de salud va a poder soportar que todo el mundo se enferme, ¿verdad? Ciertamente tenemos una cantidad de gente joven, ¿verdad? De trabajadora que no es mayor de 60 años, pero tenemos muchísimos pacientes con enfermedades crónicas que pueden empeorar mucho el pronóstico. Doctora, un placer charlar con usted, muy amable. Queríamos justamente tratar de entender un poco más también acerca de la diabetes, de qué tan vulnerable y evidente muy vulnerables son aquellos pacientes que padecen de esta enfermedad y doblemente con COVID-19 positivo. Muy amable, doctora Marinotti, un placer y estamos también aquí a las órdenes. Gracias. Bueno, finalmente ya tenemos el documento que hace referencia para este tercer pago por parte de IPS, porque se hablaba del 75% sobre el salario mínimo. Finalmente se acordó 50%. Exactamente. Sí, podemos ampliar un poquitito nada más para hablar, porque la gente está pendiente de esta situación. Voy a comenzar leyendo lo que dice este documento. Es la resolución número 53/2020, que en respuesta a dicha propuesta de la nota 482/2020 del 10 de julio del 2020 del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Decretos y Leyes del Poder Ejecutivo, se hace referencia al memorándum de fecha 10 de julio también de la Dirección de Estudios Económicos de la Subsecretaría de Estado de Economía, por la cual esa dependencia sugiere no acompañar la propuesta del Instituto de Previsión Social. Sigue diciendo el documento que en ese contexto el Consejo de Administración considera pertinente iniciar el tercer pago de la compensación económica por suspensión de contratos sobre la base del 50% de un salario mínimo legal y en caso de emitirse decreto autorizarse el incremento de dicho porcentaje al 75% de un salario mínimo legal
se procesa automáticamente el pago de diferencia igual al 25% en carácter de complemento del tercer pago. También dice que por nota interna de fecha 13 de julio del 2020, la Dirección Jurídica emitió un parecer jurídico en contestación a la nota remitida por el Ministerio de Hacienda. Pero vamos a la parte más importante, que es el resuelve, que es lo que nos interesa. Sí, la cuestión resolutiva. Dice autorizar a la Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social iniciar el tercer pago de la compensación económica por suspensión de contratos de trabajo sobre la base de una suma igual al 50% de un salario mínimo legal vigente, guaraníes 1.096.420, lo que se venía pagando. Disponer que en caso de autorizarse el incremento de la base de beneficio, conforme se solicitó en base a la resolución de fecha 18 de junio, la diferencia equivalente a 25%, que son 548.209 guaraníes, se proceda mediante pagos complementarios y retroactivos a los trabajadores que percibieron en oportunidad el primer y segundo pagos la suma igual al 50% de un salario mínimo legal. Comunicar a quienes corresponda y archivar. Acá pasa lo siguiente, como entiendo, y bueno, les explico así como entiendo. Se está esperando un decreto porque, de hecho, IPS no puede por motus propio autorizar el pago del 75%, que es lo que están pidiendo desde prestaciones económicas. Se necesita un decreto porque es en base a una declaración de emergencia y una ley del gobierno. Entonces, en base a un decreto que autoriza el 75%, cuando salga ese decreto que autoriza el 75%, se va a pagar la diferencia. Lo que hace IPS es ya autorizar el tercer pago, porque ya hay una ley que dice 50%. Entonces, acá el decreto reglamenta que es, la resolución reglamenta que puede pagar un tercer pago en base al 50%. Exacto. Y para la retroactividad se necesita un decreto. Exacto, donde habla del 75%. Pero al parecer hay oposición y están ahí analizando de Hacienda para el tema de la retroactividad llegar al 75%. Porque con esto se va a llegar cerca al 50% de los 100 millones de dólares. Y la gente de Hacienda dice, no sabemos hasta cuándo va a ir esto. No sabemos qué se nos viene. Entonces ellos quieren, tener ese colchoncito, dicen, me pasaron el dato, de ese otros 50 millones de dólares. Por eso no están autorizando el 75%. Pero la gente dice, sí, tenemos las condiciones de pagar el 75%. Retroactivo para la gente que ya cobró 50, un 75 completar en estas 3 oportunidades. Pero desde Hacienda dice, no, paremos, 50%. A esperar entonces el decreto del Ejecutivo, si es que finalmente se da o no el pago. Pero por la retroactividad, el tercer pago ya está. Eso ya está ok. Sí, ya está asegurado. Quizás se dé en las próximas semanas, o en la próxima semana, porque hay mucha gente que está necesitando, porque su rubro forma parte de la cuarta fase, por ende todavía no reactivaron y se extendió la suspensión de contrato. Todavía hay muchísimos trabajadores con contratos cesados, actividad laboral cesada, entonces es una noticia que estaban esperando ya hace bastante tiempo. Breve pausa, ya volvemos. Con 42 minutos, ya lo tenemos al viceministro del Trabajo en instantes. Ya está escuchando él esto y de paso lo voy a invitar para que coma algo rico. No presumo que ya habrá probado, que le gusta. Le voy a hablar de Ochi. Les cuento que Ochi tiene el paté más rico, ese paté con pan filipito o con criollita o con cualquier cosa. Mira lo que es. No. ¿Quién no comió alguna vez el paté de Ochi? Y que levante la mano que diga, mira, no me gustó. No, imposible. Bueno, están los de pollo y de hígado y ahora con su nuevo envoltorio te facilita untar sobre el pan o preparar un rico pionono relleno como el que estás viendo justamente en pantalla. En la merienda de los niños y, ¿por qué no?, de los grandes no falta el paté Ochi. Paté Ochi, hoy coité, donde hay Ochi hay fiesta. Viceministro Luis Olgué, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos, a Rolando, a toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, gracias por tu tiempo. Estamos hablando acá con mi compañero, con Rolando, el tema concretamente. Luque, que está en una emergencia sanitaria, se detectó el foco, la recomendación y obviamente también la determinación
de ir a una situación de control. Hablamos concretamente de un supermercado que también tomó, no sé si a sugerencia solo pública o por motus propio, la determinación de cerrar sus puertas durante 2 semanas, y hoy tengo entendido, a estas horas se están haciendo el chequeo y la extracción de muestras de los funcionarios. ¿Ustedes están siguiendo de cerca la situación del plantel total de los funcionarios de esta empresa, viceministro? Sí, así es, Carlos. Nosotros recibimos denuncia respecto a este local comercial. El día de ayer la ministra firmó una orden de inspección respecto a este local. Se constituyeron los fiscalizadores con todas las medidas de seguridad, pero como sabrá y es de público conocimiento, el local está actualmente cerrado y sin personal. De todas formas, el día de ayer se apersonó también hasta el ministerio la abogada de la empresa, en donde nos solicitaban recomendaciones respecto a sus trabajadores. La consulta estricta de ellos fue de qué hacían con sus trabajadores durante los 15 días. ¿Por qué? Porque Salud les recomendó hacer en tandas de a 100 personas los test, ¿verdad? Y eso se estaba haciendo o se estarían haciendo en el transcurso de la semana. De todas maneras, la inspección que se ordenó es a los efectos de verificar el cumplimiento de normas laborales. El cumplimiento de las medidas sanitarias fueron intensificados para los demás locales o los demás comercios que están aledaños a ese local. Ahora mismo están nuestros funcionarios, nuestros fiscalizadores, verificando solamente el cumplimiento de las medidas sanitarias respecto a los demás locales. Es muy importante aclarar que no podemos hablar aún de ninguna violación o de ningún tipo de infracción hasta tanto concluya un sumario respectivo respecto a esta empresa. Lo que uno se pregunta y los cuestionamientos que surgen es que allá por el 1 de julio más o menos se detectaron los primeros casos y que esto derivó en el contagio de 45 personas, de los cuales 30 son funcionarios de este centro comercial. Evidentemente, por lo menos lo que dicen las autoridades sanitarias, falló el sistema de control, el sistema sanitario dentro de este local que expuso a prácticamente todos sus funcionarios. ¿Eso es objeto de investigación por parte del ministerio en estos momentos? También, Rolando, hay que aclarar una cuestión muy importante. El departamento central es bastante grande. Nosotros contamos solamente con 3 funcionarios en el departamento central para hacer los controles pertinentes. Se visitaron varios locales comerciales en la ciudad de Luque. Específicamente en este local no se pudo llegar, pero valga la aclaración, no existe un control 100% fiable como para decir que después del control no va a haber ningún tipo de contacto, ¿verdad? Lo que se hace es reducir los riesgos de contacto, que se tomen las medidas pertinentes, pero aún así en este tipo de locales, y eso lo pueden confirmar la gente de salud, existe un alto riesgo de contagio debido a la cantidad de gente que circula por el lugar. ¿Y cuál es la recomendación desde el viceministerio, desde el Ministerio del Trabajo con relación a qué hacer? Porque también nosotros tenemos denuncias acá, gente identificada que nos dicen, la gente responsable de recursos humanos nos dicen, acá Salud Pública nos recomienda hacer esto, vamos a cerrar 2 semanas, no tenemos por qué asumir ninguna responsabilidad con ustedes, nos vemos dentro de 2 semanas y van a hacer el test obligatorio. Ellos están con esa incertidumbre, 1, de saber si están contagiados y 2, cómo van a sobrevivir estas 2 semanas. ¿Cuál es la recomendación que se daría desde el Ministerio del Trabajo, viceministro? Bueno, la recomendación primaria es prevalecer la salud por sobre todo, realizar el aislamiento preventivo por los días que recomienda salud, que son 2 semanas prácticamente, dejarle al trabajador en su casa hasta tanto tenga el test, los 2 test que realiza salud como medida de prevención. Y la recomendación que yo particularmente les doy a las empresas que están con esta situación, porque tampoco se le puede cargar al empleador con la carga de asumir los 14 días de falta de trabajo, que pague también el salario. Entonces, es importante contar una noticia. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos solicitado al IPS que estos trabajadores que pasen directamente a cuarentena, en aislamiento por cuarentena, hasta tanto se tengan los resultados, puedan acceder al subsidio por reposo.
Esto tuvo visto bueno de IPS y tengo entendido que en la semana ya sale el decreto como para que las personas que vayan a esta cuarentena obligatoria por 14 días, hasta tanto tenga sus diagnósticos, puedan acceder a la compensación económica por reposo. Claro. Eso se va a dar. En el caso de que no salga aún el decreto, porque estamos pendientes del decreto de presidencia, se puede hacer lo siguiente, ¿verdad? Las empresas pueden solicitar por el plazo de 15 días la suspensión de contratos de estos trabajadores y acceder a la compensación económica que está establecida en la ley de emergencia. Son esas dos opciones las que recomendamos para estas patronales y también para los trabajadores, ¿verdad? Como te dije, lo que hay que prevalecer es que el trabajador esté en aislamiento hasta tanto tenga el resultado de su test. ¿Cuántos funcionarios hablamos en total y también si ellos tienen seguro de IPS, todos? Para nosotros, todos los trabajadores deben contar con seguro social. El trabajador que no cuenta con seguro social es un trabajador informal. Y en eso este conlleva caso, una sanción por parte del ministerio. En este caso, ¿qué informaciones tienen? ¿Todos tienen seguro social? Aparentemente sí, porque justamente el día de ayer la abogada de la empresa se presentó con las documentaciones solicitando una alternativa respecto a qué hacía con los 14 días que sus trabajadores iban en cuarentena. Entonces trajo la lista de sus trabajadores en IPS, entonces aparentemente en ese punto en específico cumple esta empresa. Es que, viceministro, ustedes hablan, ¿verdad? No le podemos cargar a la empresa la situación, pero de alguna manera, por lo que se observa acá, el acompañamiento que hicieron las autoridades sanitarias, tuvieron de alguna manera su responsabilidad, no tomar las medidas desde el primer caso y dejar que se extendiera eso y que hoy Luque esté en emergencia sanitaria por esta irresponsabilidad de los responsables de este centro comercial, porque estamos hablando que casi el 90% de los casos que hoy se tienen en Luque está relacionado a un local que evidentemente no cumplió las medidas sanitarias, por eso se dispararon los casos. Bueno, no te puedo hablar a ciencia cierta, Rolando, de quién fue el que incumplió, ¿verdad? Hay que ser bien sincero al respecto y tener noticias certeras. Yo conversé con una persona encargada de la región sanitaria del área central. Aparentemente la primera persona que dio con los síntomas y a la que se le sometió al test estuvo prácticamente asintomática 10 o 12 días después de haber estado en contacto aparente con otra persona que en realidad era COVID positivo, ¿verdad? Entonces, ni por más que, así como dije hace rato, por más que la empresa tome todas las precauciones, si una persona es asintomática y se encuentra trabajando de manera normal, con el simple caso de tocar algunos objetos, puede producir el contagio ya, ¿verdad? Es muy difícil de determinar y no quiero ser tampoco irresponsable de afirmar que en este caso en particular tuvo la culpa la empresa, ¿verdad? Porque eso no podemos afirmar. Se dijeron muchas cosas. El día de ayer yo le consulté a la abogada si era cierto que la persona, que el empleado estaba ya con 3 días de fiebre y no se le dio permiso para hacerse la prueba. Me dijo que no, que en ningún momento. Es más, me dio la oportunidad y la posibilidad de darme el número de teléfono de todos sus trabajadores para que podamos hacerles consultas pertinentes de manera puntual. Nosotros vamos a hacer la investigación correspondiente, ¿verdad? En caso de que se llegue a probar que existió incumplimiento o violación de las medidas sanitarias por parte de esta empresa, entonces nosotros como autoridad administrativa vamos a sancionar como corresponde y remitir ya al orden judicial o jurisdiccional correspondiente para una sanción más severa, ¿verdad? Si es que así lo llegamos a determinar. Doctor, como siempre, un placer. Gracias. Vamos a seguir de cerca esta historia. A ver cómo, claro, precautoria la salud, pero bueno, también está la salud financiera de la gente, que bueno, depende una familia detrás de cada persona y bueno, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y ver si IPS puede asumir o no esta responsabilidad. Un abrazo, viceministro. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, Carlos, muchas gracias y un placer. Gracias. Luis Orué, viceministro del Trabajo. Bueno, está Aveiro con un caso ahora de último momento.
Adelante, Alexis. Rolando, Carlos, la presencia de este vehículo circulando en plenas calles del microcentro alertó rápidamente a los agentes del grupo Lince, ya cuando los intervinientes intentaron altear a los ocupantes, un hombre y una mujer respectivamente. Este emprendió una precipitada fuga, inclusive intentó embestir a los integrantes de este grupo policial. La persecución fue tal que se extendió hasta las calles Eligio Ayala aproximadamente, en donde finalmente es interceptado, no sin antes este vehículo embestir contra el portón de una vivienda. El por qué, y finalmente llama la atención la cantidad de droga que fue hallada en su interior, más de 100 gramos de marihuana, y la detención también de estas personas, un hombre y una mujer respectivamente, serían pareja, ya fueron identificados. Y vamos a acercarnos rápidamente al suboficial primero Enrique Pareja acerca de lo que es este procedimiento. Las personas fueron identificadas, suboficial, y me decía inclusive se presume hasta que el automóvil es alquilado. ¿Cómo fueron identificadas estas personas? Sí, efectivamente, Alexis, a las 10 horas aproximadamente, personal del grupo Lince se encontraban realizando patrullas sobre la calle Alberdi y Estrella. Momento en que el automóvil que estamos viendo ahora intentó embestirle, motivo por el cual los personales le indicaron que se encoste a una lado de la calzada y se identifique. A lo que el conductor hizo caso omiso, ¿verdad? Y se dio una precipitada fuga sobre la calle Nuestra Señora, girando por Oliva y posterior giró nuevamente por Independencia Nacional, quedándose frente mismo al Banco Nacional de Fomento, donde el... acá nomás, cerca, sí, a cuadra. Y ahí el personal del INSE descendió de la motocicleta pidiéndole nuevamente que descienda del vehículo, a lo que nuevamente el conductor hizo caso omiso y aceleró otra vez el vehículo. Allí rozó ya un automóvil que estaba estacionado en el lugar e intentó chocar a otro personal policial que estaba apostado en el lugar, que intentó detenerle al vehículo. Posterior continuó la persecución sobre la calle 25 de Mayo, ya llegando... ¿Subió? Sí, subió. ¿Subió hacia Perú más o menos? Así mismo. Continuó la persecución y llegando ya sobre la calle Irrazábal, giró en contramano y ahí volvió a embestir a otra camioneta de la marca Hyundai Tucson y un automóvil Fiat. Vamos ya atrás de vehículos involucrados. Sí, así mismo. O sea, que fueron rozados o embestidos. Así mismo. Posterior, continuó su marcha girando sobre la calle Eligio Ayala. Ahí presumiblemente perdió el control del rodado y se fue a embestir por el portón de acceso a una casa particular. Ahí ya no pudo continuar la marcha. Ahí ya... Él fue con dirección y cuando toma Eligio Ayala intenta retomar nuevamente. Ahí es cuando ya... Ahí ya perdió el control y fue a embestir por el portón. Ahí ya los personales del grupo Lince solicitaron apoyo a esta comisaría, acudiendo 2 patrullas de esta con personal suficiente, y allí le hicieron descender el vehículo a la fuerza e inclusive intentó agredir a un oficial. ¿Hicieron resistencia? Sí. ¿Hablamos del hombre y la mujer o el hombre? El hombre. Le empujó, vamos a decirle, al oficial, le echó y por eso usó la fuerza para reducirlo. Y ya ahí se dieron cuenta que el vehículo despedía un fuerte olor característico a presunta marihuana. Y solicitaron apoyo de personal especializado narcótico de la Policía Nacional, acudiendo al lugar con un CAM que hizo la inspección, y en la valijera encontraron un bolso deportivo. En la valijera, dentro de la valijera, un bolso deportivo de color turquesa. Dentro del mismo había otra cartuchera de cuero, y en el interior de la cartuchera se encontraba 4 bolsitas de polietileno que contenían hierba seca, ¿verdad? Y posterior al estudio al narcotest dio positivo, ¿verdad? 106.3 gramos de marihuana. ¿Ellos cuentan antecedentes? Según el sistema informático, el señor Cristian David Vitrani Correa, paraguayo soltero de 30 años, en el sistema no figura que tiene antecedentes, pero en el sistema penitenciario ya figura que tuvo entrar en el 2014. Es decir, por tendencia a droga, específicamente. Gracias, oficial Enrique Paredes, efectivo de la comisaría tercera. Impresionante de película, inclusive cómo se daba esta persecución cerca del mediodía. Retornamos con ustedes. En instante vamos a ampliar más noticias que tienen que ver con esta historia. Rápidamente, antes de despedirnos, noticia de último momento que proviene de los Estados Unidos. Así es, Carlos Rolando. Fiscales oponen la libertad condicional a Juan Ángel Naput
debido a la pandemia. En esencia argumenta que no ha mostrado que el riesgo es mayor en la cárcel, está todo controlado. Bueno, con esto se rechaza el pedido de libertad en base al peligro de salud, ya por los 15 casos de COVID que había en el lugar de reclusión de Juan Ángel Apun. Rechazan su salida. Sí, entonces. señor. Bueno, vamos a ampliar en instantes nada más. Nos vamos, Rolando, gracias. Un gusto, ¿eh? Igualmente, el gusto es Vamos, nuestro, ¿eh? Hasta mañana. Chau, chau.